Vamos entonces a dar inicio con la primera ponencia de nuestro grupo de conferencistas invitados. En esta ocasión vamos a darle paso a la doctora Yuraima Valera. Ella es médico general, graduada de la Universidad de los Andes en Venezuela, con especialización en cuidados intensivos pediátricos por la misma institución. Cuenta con más de 20 años de experiencia en unidades de cuidados intensivos pediátricos, desempeñándose durante 15 años en el Hospital Militar de San Cristóbal y el Hospital del Seguro Social de la misma ciudad. Se distingue por su amplia experiencia clínica, compromiso con la atención de pacientes críticos pediátricos y capacidad para el trabajo en equipos multidisciplinarios. Además es soprano y aficionada a la pintura en acuarela y tinta con alcohol. Así que adelante y bienvenida y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Su ponencia la ha titulado Una gota en el mar. Adelante, doctora Yuraima Valera. Eh, Una gota en el mar fue el título que me vino a la mente porque así me sentía el día que me enteré de los terremotos, como me imagino que la mayoría de los venezolanos. Mi corazón se rompió. No sabía de tragedias, no sabía cómo llegar a Caracas. El aeropuerto estaba disfuncional, el Maiquetía no estaba recibiendo ningún vuelo. No sabía cómo pedir permiso en mi hospital. Lo único que sabía era que sí o sí tenía que llegar a Caracas. Eh, Así fue como, por obra de Dios, de todo lo que pedí, correos, espero que sea una pequeña experiencia para todos. eh, Le pedí a Dios y al universo que por favor me ayudara, que yo necesitaba estar allá en Caracas con mi gente. Mi familia no fue afectada. Eh, no tenía amigos allá, de hecho no, casi no conozco Caracas, pero mi corazón decía que tenía que estar allá. Pues el viernes a mediodía recibo un mensaje de alguien desconocido que me decía que si estaba dispuesta a viajar. Yo le dije que sí. Me dijo, ok, en 3 horas nos vemos en el aeropuerto. Ok, teniendo en cuenta de que solamente era un pasaje humanitario que había dado la TAM y una ONG que nos ayudó a llegar hasta allá, Tepuy. Llegábamos, íbamos a estar solos, autofinanciados y sin saber cómo regresar. Pero ya era mucho, ya íbamos a tener cómo llegar. Eh, Así que una gota de agua se consiguió con estas otras 17 gotas en el aeropuerto, y así como yo, en esas 3 horas dijeron sí, nos vemos, nos vamos a Caracas, juntamos par de ropa, uniformes, llenamos algunas maletas de insumos médicos y abordamos ese avión. Eh, um, Les comento que en el vuelo lo único que pedía era templanza, porque no sabía a dónde iba, no sabía las cosas que iba a ver, no quería ser un problema, quería ayudar. Así que Dios, colócame en el lugar adecuado para poder ayudar de la mejor manera. Así que estas personitas de aquí, médicos, enfermeros, kinesiólogos, todos venezolanos, nos reunimos en el aeropuerto y llegamos hasta Bogotá. La siguiente. La siguiente, por favor. Y en Bogotá, muy felices todos porque realmente era verdad que íbamos a llegar a Maiquetía. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Siguiente, por favor. Que estas 18 gotitas se unieron con esta gran cantidad de gente desde Bolivia, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, todos rescatistas, con un gran corazón que sin pensarlo 2 meses fueron a ayudar a nuestro país. Esta foto dice mucho. Nos juntamos también con el personal de la TAM, los pilotos.
todo, todos los perritos que estaban por ahí se quedaron durmiendo, pero esta foto demuestra que cuando los corazones bondadosos se unen, se pueden conseguir muchas cosas maravillosas. Esta foto fue de alegría. Sin embargo, cuando llegamos a Maiquetía, un poco de sombra nos cobijó, porque si bien veíamos cómo todas las delegaciones de los diferentes países llegaban con todos sus equipos, insumos, uniformes, logística, tenían ya dónde ubicarse, ya tenían un plan de trabajo. Nosotros, las 18 gotas venezolanas que iban desde Chile, autofinanciadas, dimos nuestras ganas de ayudar, estábamos dispuestas a ir a cualquier lugar donde ameritara nuestra mano. Simplemente decían que no sabían dónde podíamos ser útiles. Así que pasaron otras 24 horas donde no pudimos hacer nada. Eh, Así no es hasta que el domingo en la mañana recibo un mensaje que decía que había necesidad de pediatras en el CDI de Guaracarombo, en Cateramar, que queda a pocos minutos de la zona cero, donde hubo la mayor cantidad de desastres, que fue una zona eh, inimaginable lo que se vio, eh, edificios que cayeron como si fuesen construidos de arena, eh, personas caminando sin nada o sentadas debajo de un árbol, con niños jugando en las plazas. Así que bueno, seguí pidiéndole a Dios, al universo, a los que ustedes consideren que sea un ente supremo. Y le dije, bueno, ahora necesito llegar a ese ambulatorio. ¿Cómo? No lo sé porque no conocía la ciudad. Así que me llegó otro mensaje diciendo que si necesitaba trasladarme, que escribiera a una persona. Le escribí a esa persona, hola, soy yo, ¿habrá alguna posibilidad que me lleves hasta este CDI? Y esa persona me contestó que sí. Con toda la confianza, eh, me subí en el auto de un desconocido, que yo ahora creo que fue un ángel que me pusieron en el camino, y me llevó hasta el CDI. Ahí, eh, cuando llego, me encuentro a la que es ahora mi amiga María Eugenia, María de Los Ángeles, María Evans, junto con el director y la directora de SSI, eh, un, un ambiente con 7 camas de hospitalización, laboratorios que no tenían reactivos, equipos de rayos X que no tenía cables para funcionar, que tenía toda la infraestructura nueva para atender a los pacientes, pero no tenía ni personal ni insumos. Se me ocurrió hacer un video y yo dije, bueno, los amigos tendrán que ayudar de la buena forma. Pero bueno, otro problemita, no teníamos internet. Todo se alineó para que ese video que fue hecho desde el cariño saliera al aire y para mi mayor sorpresa, en cuestión de horas, la gente empezó a llegar con cajas, con medicamentos, empezaron a llegar los pacientes, unas señoras de los alrededores me llegaron con unos cuadernos y lapiceros porque tampoco teníamos dónde escribir, no teníamos lapiceros, no teníamos dónde hacer las recetas de los medicamentos o de las indicaciones que le hiciéramos a los pacientes. Y bueno, gratamente las redes sociales hicieron su fusión, su labor, que fue que toda Venezuela se unió, y digo Venezuela porque ya los demás países estaban haciendo su labor en mayor escala, pero nosotros necesitábamos que llegaran ahí, a ese CDI, donde era, donde estábamos nosotros. Y bueno, eh, para los pocos creyentes eh, que no creían que en ese pedacito de territorio pudiéramos lograr tener en
24 horas, médicos 24/7, insumos para poder atender pacientes, pues lo logramos. Al siguiente día ya habíamos atendido más de 100 personas, teníamos médicos de todas las especialidades que cuando iban llegando yo les iba diciendo bienvenido, porque todo el mundo era recibido con un abrazo. Me hiciste acordar, Lucy, eh, todo fue recibido desde la bondad, desde el amor, cada caja que llegaba, cada pedazo de pan, cada arepa fue recibida con amor. Y les decía a todos, bienvenidos, aquí somos médicos, no tenemos especialidades. En las primeras horas de la tragedia, el pueblo nos necesitaba médicos, necesitaba enfermeras, necesitaba amigos, necesitaba hombres para llorar, necesitaba hermanos para abrazar. Y eso fue lo que nosotros les dimos. Si bien probablemente no lo hicimos de forma perfecta, eh, lo hicimos desde el cariño. Este fue otro pequeño grupo, teníamos estudiantes de medicina, los cuales también estaban dedicados a ayudarnos en todo. Cada uno de ellos eh, tomó un pedacito del CDI y lo hizo suyo. El que se dedicó al depósito le puso corazón al depósito, el que se dedicó a la sala de shock o que era la emergencia se dedicó a eso. Y bueno, entre todos nos dedicamos a ayudar con mayor o menor experiencia a medida que iban llegando los pacientes, a medida que iban llegando los insumos, organizando para darle calidad de atención a la población. Durante las palabras de Lucy recordé que una de las doctoras cuando llegó y vio la cantidad de insumos que había en el CDI se puso a llorar. Obviamente una doctora más joven eh, que probablemente no vivió en la Venezuela abundante que tuvimos, y lloraba porque se quebró al saber de cómo era posible de que tuviera que pasar esta tragedia para ver tanta cantidad de medicamentos reunidos. Eso me partió más al corazón. Así como el ver que cada niño que llegaba estaba ya de base desnutrido, eh, pero todos nos unimos para dar lo mejor de sí. Horas, días corridos de turno, eh, que no se sentía el agotamiento porque cada abrazo que recibía, cada bendición, te llenaba el alma, que era realmente para lo que uno estaba ahí, que era ponerle alma, corazón a lo que estábamos haciendo. Los insumos no paraban, llegaban a toda hora, inclusive en la madrugada, así como tampoco pararon las personas que iban a interrogarme y del por qué hacíamos videos, por qué pedíamos medicamentos. Y bueno, esas personas simplemente se les decía que necesitábamos pasar por encima de la burocracia y de los permisos administrativos y de los documentos y de las filas gubernamentales que necesitábamos era trabajar y nosotros necesitábamos insumos para poder trabajar. Siguiente. Esta gente llegaban después de conducir 10 horas desde el interior del país para llevarnos agua. Eh, todos eran recibidos con sonrisas, como les dije. Esta gente que está aquí, que son los milicianos, que puedo decir que fueron parte también bastante importante, señores mayores que fueron colocados ahí para cuidarnos, se encargaron durante todo el día de cargar cajas y ponerlas donde nosotros les decíamos. Esa gente que llevó la comida, tratábamos de que todo paciente que fue atendido salía con su botella de agua y con su pedazo de pan debajo del hombro. Esto es alguna de las muestras de cariño que hacían ver que todo lo que estabas haciendo lo estabas haciendo bien. Hambre probablemente no sentíamos mucho, pero al llegar esto, te llenaba el corazón.
siguiente, eh, cuando pasaron los 5 días, me llega un mensaje de que habían habilitado vuelos de regreso para Santiago. eh, y dije, bueno, creo que mi labor aquí ha sido cumplida. Sin internet era muy complejo seguir gestionando y dije, voy a seguir mis gestiones desde Santiago. Y estas palabras de Madre Teresa de Calcuta, que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, porque así me sentía yo, pero después de esos 5 días dije, pero el mar sería menos si le faltara esta gota. Falta mucho, estamos empezando realmente. Los niños nos necesitan, las familias completas nos necesitan, el trabajo psicológico y de apoyo moral, porque la moral quedó por el piso, necesita de la colaboración de todo el mundo. Los niños necesitan un hogar digno donde vivir, escuelas donde ir. Eh, Así fue como apoyamos a María Evans, que tuvo la idea maravillosa de ayer hacer una jornada pediátrica y ella después hará su resumen. Y fue como esas sonrisas de esos niñitos pudieron llenar también el corazón de esperanza de todas esas familias y decir, estamos mal, pero vamos bien. Juntos podemos, los buenos somos más, así que desde mi corazón, muchas gracias. Mi compromiso quedó allá en Caracas, en Venezuela, para lo que necesiten. Vamos a seguir trabajando en conjunto y más ahora con esta red de gente maravillosa que se unió para seguir haciendo el bien. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Yuraima. Realmente, cuando nosotros vimos el vídeo de Yuraima, lo que hicimos fue mandárselo, no sé, a toda la gente, importante, no importante, la que tenía una asociación o algo allá en Venezuela, para que se acercaran allí y dejaran lo mejor que tenían. Y todo hacía falta y todo era importante. Y nos pusimos en esa labor y qué bien cuando ya logramos hablar con ella, ¿verdad? Claro, ella está haciendo un resumen de lo que vivió, quizás por tu seguridad, ¿verdad, Yuraima? Pero es un resumen que es una historia aún más larga y que tiene un sentido. Mire, yo desde aquí lo único que puedo decir es, ayer cuando estaba escribiendo las palabras que iba a decir hoy, tengo que dar las gracias porque en el país que estoy y en el trabajo que estamos haciendo, realmente hay que agradecerlo y pedirle que la energía divina bendiga también a cada persona que se incorpora, sobre todo nosotros que trabajamos con organismos del Estado y con ayuntamientos. Qué importante es cuando te dan la mano, qué importante es cuando te apoyan, qué importante es para cuando llegan es a ayudar. No es que llegan a hacer todas las cosas que ya sabemos que hacen allá, ¿verdad? Si estas personas están ayudando, que son los en primera mano, que son las que saben entre la ciencia y la humanidad cómo hacer el bien, cómo intervenir en un momento donde la persona está dando vida y donde estos lo que hacen es interceptar y hacer cosas deshumanas. Yo realmente, ojalá que todos los médicos que de alguna otra manera, que también no lo sabemos, pero que están en las redes, ¿verdad? Que están detenidos, ojalá que los médicos venezolanos, que los necesitamos en los hospitales, en los CDI, en los sitios donde tienen que estar, ojalá que estén. Pero esta voz de la doctora Yuraima es muy importante porque su relato es mucho más largo, ¿verdad? Pero la acción que ella hizo en el momento necesario y en el momento que hicieron todas las doctoras que estaban allí, sabe cuando tú llegas a un sitio y todo es un incierto y no hay nada, todo está como dispuesto, pero como en apariencia. Y realmente, ¿quién puede trabajar así? Así que ojalá que hoy en día, con tantos insumos que han enviado, ojalá que lleguen a los sitios necesarios y que liberen también todos aquellos que tienen por allí que todavía no los han hecho llegar. Gracias por tu trabajo y tu labor, porque gracias a ese vídeo que vimos
estabas triste, estabas acongojada. Yo decía, esta doctora está pasando algo que no quiere decir, porque ella se quedaba, en el vídeo se nota que ella se callaba, pero necesito ayuda. O sea, era un grito en silencio. Y lo que hicimos es pasarlo a todas las personas. Y qué bueno, Yuraima, porque es una labor que uno a veces no se da cuenta, pero existe, está. Y cuando ya después vimos que había el movimiento y de que la ayuda estaba llegando, qué bien. Gracias por tu equidad, por tu trabajo y por el bien social que has hecho a la humanidad en esas gotas de honestidad y de humanidad y sobre todo de equidad, porque para esto hay que tener equidad, poner cada cosa en cada sitio, trabajar con las manos, solo con la sabiduría y esperar que llegase ese momento para poder ayudar a aquellos como las vacunas, las curas, todo eso que tú no has dicho todavía, pero estamos aquí esperando que lleguen los pacientes, pero resulta que, ¿qué hacemos? No tenemos ni cómo anotar, ni dónde, ni qué a los pacientes que llegan. Esas son las cosas que pasan en Venezuela y son por las que hablamos ahora, hoy en día. Pero gracias por tu testimonio. Pero desde ya te quiero, tú lo sabes. ¿Ya? Así es. Gracias, doctora Yuraima, por todo lo que ha realizado en estos días, estas semanas, ¿verdad?, de tragedia y lo que sigue haciendo desde Chile. En la distancia también se pueden hacer muchas cosas. Y es todo lo que estamos haciendo justamente quienes hemos tenido que emigrar, ¿verdad? Esos 9 millones de venezolanos que estamos fuera, pues también desde la distancia apoyamos, colaboramos, enviamos ayuda humanitaria y todo lo que podamos hacer lo hacemos desde nuestra trinchera, desde donde nos encontramos. Y aquí, bueno, en España, pues país que nos acogió y allá en Chile. Así que muchísimas gracias por lo que ha hecho, por su aportación y bueno, por esta experiencia compartida que nos llena también a nosotros de muchas emociones, igual como usted en el momento de hablar, pues tenía esa voz tan quebrantada, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias y un abrazo también.